Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren, y queremos darles la bienvenida a este tercer webinar que estamos realizando en el marco de Atenea. Atenea es la herramienta para promover la participación política de las mujeres que implementamos entre IDEA Internacional, ONU Mujeres y el PNUD. Se está implementando en Latinoamérica y el objetivo es tener un indicador para ver cuán cerca o cuán lejos estamos de la paridad y además 40 indicadores que nos permiten ver cómo estamos avanzando en cada país. En este marco estamos realizando diferentes espacios de diálogo, de conversación y de compartir información sobre justamente la promoción y participación política de las mujeres. En ese sentido, les damos la más cordial bienvenida a este tercer webinar que lo hemos denominado Avances, retos y desafíos en la implementación de la paridad, experiencias de Bolivia y de México. Para empezar, es importante recordar que en Latinoamérica hemos tenido importantes avances en lo que se refiere a participación política de las mujeres. De nuestros 18 países, la gran mayoría, en realidad 17, tienen algún mecanismo que se orienta a promover la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión. Sin embargo, hay grandes diferencias entre países y países. Hay algunos, como por ejemplo, justamente México y Bolivia, donde se ha logrado un nivel de representación por encima del 50% o muy cercano al 50% en los parlamentos nacionales. Y hay otros donde lamentablemente aún esos porcentajes están por debajo del 20%. Entonces, nos interesa mucho conocer un poco cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido el trayecto que han seguido estos dos países, Bolivia y México, donde han logrado una representación bastante considerable y significativa de mujeres en los espacios de toma de decisión. En esta oportunidad nos acompañan dos personas que han acompañado los procesos electorales, procesos políticos en Bolivia y México. Estamos con Katia Uriona, que es licenciada en Comunicación Social, tiene un diploma en Género y Políticas Públicas y es especialista en democracia paritaria e interculturalidad y género y derechos de las mujeres. Además, ella ha sido secretaria ejecutiva de la Red Nacional de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia, ha sido directora de Desarrollo Humano en el Gobierno Departamental de Cochabamba y directora del Instituto de Formación Femenina Integral, el IFE. Y además también ha presidido el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia, cargo en el que se ha desempeñado hasta el 18 y donde justamente se ha avanzado en la implementación de la paridad. Y tenemos también con nosotros a Adriana Favela. Adriana es doctora en Derecho y maestra en Administración Pública, es especialista en Derecho Constitucional y cuenta con una vasta experiencia en materia electoral. Ella ha trabajado en diferentes momentos, en diferentes espacios y en diferentes instituciones mexicanas vinculadas a justamente justicia electoral y avances hacia, más bien, a tribunales federales y nacionales en México. Desde el 2014 se desempeña como consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, en México, que es una gran institución donde justamente se implementa la paridad y se vigila su cumplimiento. En ese marco, entonces, le damos la bienvenida a las dos y les agradecemos muchísimo su tiempo y las ganas de compartir la experiencia con los amigos y amigas de Latinoamérica que nos siguen en este momento. Entonces, de repente, para empezar, nos gustaría hacer una primera pregunta, que es, considerando que la gente que participa es la más variada, es de repente contarnos un poco cómo han avanzado tanto en México como en Bolivia hacia la aprobación de la paridad en los espacios en los espacios de representación. Y quizás podemos empezar con una pregunta previa que hay gente que todavía se pregunta, ¿qué es exactamente la paridad y por qué es importante implementarla? Entonces, les dejo esa pregunta más y le dejamos en uso de palabra a Katia Uriona, que les pedimos hacer el esfuerzo de responderle en 5 a 7 minutos. Quiero empezar saludando esta iniciativa de ONU Mujeres, de IDEA Internacional y del PNUD, y saludar también a quienes siguen hoy esta página, este seminario web sobre paridad. Comentarles que en Bolivia se ha alcanzado la representación paritaria, somos el tercer país a nivel mundial después de Ruanda y de Cuba,
y tenemos una representación paritaria en todos los niveles legislativos, tanto en la Asamblea Nacional como en los niveles departamentales y municipales. ¿Cómo hemos llevado adelante este proceso? Yo quisiera mencionar, compartir 3 elementos. Primero, que el alcance de la paridad es resultado de una larga acumulación de lucha política de los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, lo que fue la discusión y la articulación de una fuerza movilizada denominada Mujeres Presentes en la Historia, que junto con mujeres de movimientos sociales como mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, feministas, constituimos una propuesta política de cara a la Asamblea Constituyente. Este es el primer hito que tiene que ver con años de lucha que en el país reconocieron primero la cuota, pero en la Asamblea Constituyente permitieron generar una propuesta política. Una agenda que estaba basada en 3 elementos también a la hora de esta construcción de un nuevo pacto político en nuestro país. Las mujeres planteábamos ser sujetas, partícipes, sujetas políticas de este proceso constituyente sobre 4 elementos prioritarios de mirada del país que incluyeran a la mitad de la población en esta toma, en este rediseño del país en la constituyente que tuvo resultado en 2009 con la aprobación de una nueva constitución. Nos planteamos que era necesario abordar una discusión sobre la redistribución de los recursos económicos, pero también sobre la redistribución del poder, el acceso de las mujeres a la toma de decisiones y el reconocimiento y goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Y esto nos va a permitir que hoy nuestra Constitución reconozca estos elementos en sus articulados, en sus principios, junto con el reconocimiento del principio de igualdad y no discriminación. Y el tercer elemento, después del movimiento, una agenda política, fue desarrollar y acompañar desde esta articulación de mujeres toda una propuesta normativa. Hoy la Constitución reconoce la equivalencia de la participación de hombres y mujeres en todos los espacios de representación política en el país y posteriormente se aprobaron leyes secundarias donde también logramos incluir la presencia y participación de las mujeres en términos de igualdad. Esto quiere decir que se aprobó una ley de régimen electoral, una ley de órgano electoral. También tenemos aprobada un marco normativo respecto a enfrentar la lucha y la violencia contra las mujeres en el ámbito político y lo que finalmente ha venido a constituir todo un respaldo normativo para el alcance de la paridad. Hoy la ley establece roles específicos para el órgano electoral respecto al cumplimiento de la paridad. 50% de mujeres y 50% de hombres deben ser registrados en las candidaturas para que de manera paritaria y de manera alterna y secuencial, quiere decir que se registren hombres y mujeres en el total de la lista. Si se inscribe un titular hombre, le sigue una titular mujer, tanto en este correlato, tanto en suplentes como en titulares. Y por otro lado, lo que realmente activa lo que es una representación paritaria como la que tenemos hoy, es el hecho de que, además de que estas listas contengan esta participación en condiciones de equivalencia entre hombres y mujeres, también se define en la ley que en caso de las representaciones impares o las listas impares, estas sean encabezadas por mujeres. Y el sistema político boliviano reconoce candidaturas plurinacionales y también uninominales, estableciéndose un 50% en el registro de estas candidaturas. El órgano electoral hace efectiva este mandato constitucional y este mandato normativo legal, porque si los partidos o las organizaciones políticas no cumplen con este requisito, las listas son rechazadas. Entonces, es un requisito con carácter obligatorio y es un requisito que ha permitido que hoy alcancemos la paridad. Gracias, Katia.
Y ahora cedemos el uso de la palabra justamente a Adriana para contarnos cómo ha sido en el caso mexicano. En Bolivia ha seguido esa secuencia y en México, ¿cómo ha sido la realidad mexicana? ¿Cómo han avanzado? ¿Cómo se ha logrado la aprobación de la paridad? Gracias, Pilar. Un saludo desde México a todos los que nos escuchan. Y bueno, en México también se ha dado una lucha y una exigencia de las mujeres para poder acceder a los cargos de elección popular de manera paritaria en relación con los hombres. Y ya como lo explicó Katia, la paridad implica que en la mitad de las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular, pues se registren mujeres, para propiciar también que estas mujeres puedan llegar a los cargos de elección popular. Y aquí en México empezamos primero, bueno, pues con la exigencia, obviamente, de votar en las elecciones y poder ser candidatas a los distintos cargos de elección popular, lo que se logró en 1953. Y también ya después empezamos a exigir las cuotas de género. En un primer lugar, se le daba el 30% de las candidaturas a las mujeres. Después se avanzó al 40% de las candidaturas, pero realmente esas cuotas no eran tan efectivas porque siempre los partidos políticos encontraban la manera de darle la vuelta a la ley y hacer algún tipo de trampa. O bien registraban a las mujeres en aquellas zonas electorales que eran perdedoras, destinándolas al fracaso en sus candidaturas. O también lo que hacían era que registraban a las mujeres como candidatas propietarias en la fórmula, que a los hombres como suplentes, y una vez que las mujeres ganaban el cargo de elección popular, pues los hacían renunciar. Y todo esto, bueno, pues nos dio un panorama pues bastante complicado de la realidad en México en relación con la participación de las mujeres, hasta que en el año 2011 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a que se cumpliera realmente con la paridad, con la cuota de género del 40% de las candidaturas. Señaló que las fórmulas tenían que estar integradas por personas del mismo género. Así se renunciaba una mujer propietaria, pues la suplente iba a ser también una mujer y no se perdía ese cargo de elección popular. Y también pues se empezó a exigir a que no se les registrara a las mujeres solamente en aquellas zonas electorales perdedoras. Y total, llegamos al 2014 con una iniciativa que presentó el entonces presidente Enrique Peña Nieto, donde se exige la paridad entre los géneros en el registro de las candidaturas a nivel constitucional. Pero primero, fíjense lo que nos sucedió. Querían que ese principio de paridad se pusiera en un artículo transitorio. Y fueron las propias senadoras de la República quienes al momento de discutir esa iniciativa exigieron que del artículo transitorio se pasara a un artículo que es el 41 constitucional para que estuviera expresamente previsto ese principio de la paridad entre los géneros a nivel constitucional y realmente fuera exigible. Y este principio se aplicó por primera vez en 2015 y así logramos obtener en ese año el 42.4% de mujeres en la Cámara de Diputados, que realmente ya implicaba un gran avance en relación con el año anterior, que fue en el 2012, donde hubo también elecciones a las diputaciones, que teníamos un 37.8%, o sea, avanzamos 4.60% con el principio de la paridad. Pero en 2015 también nos dimos cuenta que aunque había habido un avance importante, todavía se podía perfeccionar ese principio que estaba en la Constitución y en las leyes. Y entonces el INE, Instituto Nacional Electoral, aquí en México, emitió una serie de acciones afirmativas para perfeccionar este principio de la paridad entre los géneros, y gracias a esto pues ya logramos que en 2018 se alcanzara casi la integración paritaria tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores a nivel federal, y esta misma circunstancia también se fue logrando a nivel estatal en los distintos estados de la República Mexicana o entidades federativas, donde a la fecha ya tenemos más de
16, 17 entidades federativas que tienen casi una integración paritaria. Por lo menos van del 40% en adelante y ya tenemos también varias entidades federativas que rebasan inclusive ese 50%. O por ejemplo, tenemos el estado de Morelos, donde la legislatura se integra por 70% de mujeres. Pero esto ha sido gracias a una lucha constante de las mujeres y a la presencia de cada vez más mujeres en los órganos legislativos y a la exigencia de que sigan abriendo espacios para las mujeres. Muchas gracias a ambas. En realidad son experiencias diferentes, pero con muchas coincidencias en el proceso mismo de aprobación, ¿no es cierto? Y bueno, entonces en ambos casos, en diferentes momentos, ha habido una lucha permanente, se ha logrado la aprobación de las cuotas y posteriormente la aprobación de la paridad. Esto se refleja, como nos han contado, en un mayor aumento, en el incremento de mujeres elegidas en los parlamentos. Y entonces, además de tener más mujeres elegidas en los parlamentos, ¿esto ha impactado en los procesos políticos del país? O sea, además de tener la representación en los parlamentos, ¿cómo ha impactado? ¿Ha tenido un impacto partidos políticos a nivel país? ¿Cómo se ha logrado avanzar? ¿Creen ustedes que se ha logrado avanzar y qué impactos han tenido impactos que podamos resaltar? Yo quisiera hacer referencia a 3 impactos que, digamos, son sustanciales en el proceso democrático en Bolivia. El primero tiene que ver con que el 50% de la representación de mujeres o el alcance de la representación paritaria democratiza el sistema político. Democratiza el acceso de las mujeres a la toma de decisiones y a la representación propiamente, y en el caso boliviano, esta representación va a ser una representación inclusiva de mujeres diversas, mujeres plurales, por primera vez mujeres indígenas campesinas, mujeres que vienen de los barrios urbanos populares, mujeres afrodescendientes, feministas del propio movimiento y las organizaciones sociales van a componer las nuevas asambleas y la representación política en el país. En el 2009, Bolivia tenía 17% de mujeres diputadas y 4% de mujeres en el Senado. Hoy tenemos esta democratización expresada en que el 53.2% de mujeres componen hoy la representación en diputados, 47.2% de mujeres senadoras, 51% de mujeres en los consejos municipales. Y además se da la incorporación también de mujeres jóvenes. Hoy Bolivia tiene en la presidencia del Senado una mujer joven que está representando este cargo tan importante. El segundo impacto, que es el que mencionamos al principio, ¿cuánto hace que las mujeres o cuánto cambia, digamos, este acceso a las mujeres en la propia gestión pública? Yo creo que las conquistas alcanzadas desde la participación de las mujeres constituyentes, allá en 2009, luego lo que es la conformación de este Parlamento, de esta Asamblea Legislativa, ha generado la posibilidad justamente de la aprobación de estas leyes que garantizan la paridad, ha generado la aprobación o la incorporación en la agenda pública de temas o problemáticas que las mujeres están planteando como reivindicación de derechos, el caso de la ley de violencia acoso político, el caso del reconocimiento del feminicidio como elementos que afectan la vida de las mujeres. Hay una incorporación sustancial de temas que antes estaban ausentes de la política pública, del debate político. Sin embargo, también es importante decir que los límites de esta incorporación de las mujeres están dados por las características de esta institucionalidad pública que representa todavía una cultura patriarcal y que está generando límites en lo que es la toma de decisiones y que este acceso a la representación se traduzca también en nuevas agendas. Y el tercer elemento que es imprescindible también para un proceso democrático es que esta incorporación, esta inclusión de las mujeres en el caso boliviano, también representa una modificación
simbólica y una modificación discursiva. Hoy las mujeres tienen referentes en otras mujeres que están representando el espacio público para construir nuevas formas de representación del espacio público y nuevas formas también de disputa por el poder que nos permitan avanzar hacia la construcción de estas agendas que signifiquen también construir relaciones de igualdad. Y Adriana. Sí, gracias. Yo también coincido con Katia de que, bueno, hay distintos impactos. Obviamente, esta circunstancia de la paridad entre los géneros en el registro de las candidaturas da la oportunidad a que mujeres de distintos sectores, de distintas ideologías, puedan ir participando políticamente en forma pues más activa y acceder a los cargos de elección popular y obviamente, bueno, pues también aportar sus ideas ya como legisladoras o como gobernantes, tratándose de las presidencias municipales. También, además, se van compartiendo estas distintas visiones y también coincido en que se ponen en el debate temas que son muy importantes para las mujeres y que a veces los hombres dejan de lado, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como el aborto, cuestiones que tienen que ver con los derechos de la niñez, cuestiones que también tienen que ver con las personas, por ejemplo, desaparecidas. Aquí en México hay un movimiento muy fuerte donde son las propias madres de los desaparecidos los que no dejan de buscar a sus familiares y gracias a las mujeres madres hemos encontrado, bueno, fosas con un número importante de cadáveres y se están identificando. Entonces, las mujeres sí aportan cuando llegan a estos cargos de decisión y sí aportan sobre todo su visión, sus exigencias, sus preocupaciones. Pero además de los cargos de elección popular, también se ha ido abriendo espacios para las mujeres en otros aspectos. Por ejemplo, ya se exige también que se tenga pues una representación paritaria de las mujeres en los cargos de dirigencia de los partidos políticos. También ya este número importante de mujeres que llegó a la Cámara de Diputados y de Senadores en esta legislatura actual, también están exigiendo presidir las comisiones que son importantes en esos órganos legislativos y no solamente estar como integrantes de las comisiones, sino también exigir que lleven la presidencia. Claro, también hemos tenido algunas cuestiones que obstaculizan la presencia de mujeres en los cargos pues de mayor decisión. Por ejemplo, aquí en México tenemos juntas de coordinación política en la Cámara de Diputados y de Senadores, que es donde realmente se empiezan a platicar los asuntos y se toman las decisiones políticas. Y ahí desafortunadamente la presencia de mujeres es muy menor, casi es un órgano político conformado por hombres, pero se está exigiendo la presencia de las mujeres. Entonces, creo que el impacto no solamente es cuantitativo, del número de mujeres que logran acceder a los cargos de decisión, a los cargos de elección popular, sino también se va dando un cambio cualitativo en relación con los temas que se ponen en el debate público y el impulso que las mujeres van dando a los temas que son importantes para las mujeres. Y también se da un fenómeno muy interesante. Hay una, pues, como unión de las distintas mujeres de los diversos partidos políticos, aunque tengan distinta ideología, para apoyar temas de manera conjunta en la Cámara de Diputados y de Senadores, y eso también es una gran ventaja porque estamos viendo cómo las mujeres mexicanas se unen para estar impulsando agendas en común. Y también creo que esto es muy importante porque si las mujeres llegan a estos cargos de decisión, tenemos mayores posibilidades de que también busquen soluciones a los problemas que aquejan a las mujeres y a las niñas, y en sí a toda la sociedad en su conjunto, pero con este enfoque de género. Y si bien no se les puede exigir a las mujeres legisladoras o gobernantes que realmente tengan un compromiso con la agenda de género, porque no hay una obligación legal, sí hay un compromiso social de las mujeres o de la mayoría de las mujeres mexicanas en impulsar una agenda de género. Y también, si bien contamos con hombres que son aliados, la verdad es que sí necesitamos ampliar la visión de estos para que puedan avanzarse en temas que son importantes para las mujeres, para las niñas, y les digo otra vez, para las mujeres y la sociedad en su conjunto. Entonces, ese impacto es cuantitativo, pero también es cualitativo, y obviamente, bueno, falta mucho por hacer, pero estamos en este camino, acá en México.
Muchas gracias. Quiero comentarles que además que hemos anunciado por redes que estaríamos con esta webinar y hemos recibido ya algunas preguntas del público en general, de gente que esté interesada en el tema. Entonces voy a empezar a contarles algunas de las preguntas para ir resolviéndolas y para ir absolviéndolas con las dos, ¿no? La primera pregunta llega justamente desde el Perú y nos dice, he escuchado a algunos políticos decir que la paridad o las cuotas están en contraposición con la meritocracia. ¿Creen ustedes que es así? ¿Cuál es su opinión? ¿Hay contraposición entre meritocracia, cuotas y paridad? Es una pregunta que normalmente aparece en el debate político de la inclusión. Las mujeres no estamos planteando una discusión o un debate que genere restricción o que genere una contraposición. Lo que sí es claro que la diferencia sexual no otorga capacidades diferenciadas a mujeres y hombres. Entonces, la discusión que estamos planteando es una discusión democrática, es una discusión de inclusión. Si partiríamos de un principio o esta argumentación que se plantea normalmente en estos temas, estaríamos en la posibilidad de contraponer cuál ha sido el desempeño en estos largos años de espacio público ocupado por los varones. Tenemos democracias deficitarias, tenemos democracias que han generado crisis en los sistemas políticos, tenemos falta de representación de los intereses y demandas de la población en su conjunto. Entonces, parece un falso debate querer detener esta posibilidad de debate democrático inclusivo de las mujeres basado en un cuestionamiento a capacidades. Las capacidades de los hombres y de las mujeres en su desempeño serán medidas en tanto estén participando y no bajo un presupuesto o una resistencia que se genera desde un orden tradicionalmente patriarcal que está generando resistencia a propuestas inclusivas. No existe una medida por sexo que pueda determinar capacidades diferentes o diferenciadas entre mujeres y hombres, y sí las mujeres estamos asumiendo un desafío político de propuesta en otros países para hablar de democracias inclusivas y para hablar de reconocimiento de derechos. Entonces, cada que surge esta pregunta habría o que darle la vuelta para preguntar de otras capacidades en términos del desempeño que hemos podido vivir hasta ahora, pero sobre todo la discusión es cuán abierto está el sistema político a democratizarse. Exacto. Adriana, no sé si tú quieres... Sí, claro, Pilar. Sí, yo también coincido en que, bueno, sí tenemos que hacer un balance entre la meritocracia y la paridad, pero yo me haría esta pregunta o me plantearía esta circunstancia. Primero debemos propiciar el acceso de las mujeres a los distintos cargos de decisión y de elección popular, y una vez que logremos la paridad, y que ya esto se haya normalizado y que en nuestras democracias la participación de las mujeres sea algo pues natural, sin ningún tipo de obstáculo, y entonces ahora sí hay que exigir la meritocracia, ¿sí? Pero si no lo hacemos de esta manera, no vamos a avanzar, porque esta ha sido la condición de las mujeres por siglos. Siempre decían los hombres que las mujeres no teníamos interés en participar, que si las mujeres participábamos, entonces no íbamos a saber qué íbamos a hacer, que seguramente íbamos a tomar decisiones con base en lo que los hombres cercanos, los esposos, los familiares nos dijeran, o inclusive aquí en México se tenía mucho el argumento a que si se le daba el voto a las mujeres, entonces se iba a permitir que la Iglesia Católica interviniera, pudiendo influir en las decisiones de las mujeres. Entonces, siempre hay muchos argumentos, yo considero inválidos, para poder frenar la participación de las mujeres. Pero yo soy de la idea de que primero hay que lograr la paridad entre los géneros en el acceso a las candidaturas, que a los cargos de elección popular, y luego ya vemos la cuestión de la meritocracia. Entonces escogeríamos a las mujeres más preparadas, con mayores experiencias políticas tal vez, pero tenemos que generar primero esta circunstancia.
Ayer también yo estaba escuchando aquí en México una entrevista a una secretaria del Trabajo a nivel federal y se le cuestionaba si no había sufrido algún tipo de discriminación por ser mujer y ser muy joven. Y ella decía, claro, cuando la designaron, la gente se cuestionaba si esta mujer podía ser capaz de llevar en sus espaldas una Secretaría de Estado, en este caso del Trabajo, y ella decía, claro que dudan de mi capacidad, pero nosotras las mujeres siempre tenemos que estar demostrando constantemente que somos capaces, que somos inteligentes, que estamos preparadas y que tenemos la capacidad suficiente para estar en un cargo y desempeñarlo. Cosa que no se le exige a los hombres, aunque ellos han estado por siglos en el poder y que muchas veces no han hecho las mejores, no han tomado, perdón, las mejores decisiones para llevar a sus países o a sus sociedades a mejores zonas de desarrollo. Y entonces las mujeres estamos conscientes que tenemos que prepararnos y seguir adelante, pero tenemos que tener la oportunidad de estar ahí en la toma de decisiones. Esa sería mi posición. Gracias. Muchas gracias. Y efectivamente, metiéndome un poco en las respuestas de ustedes, recuerdo mucho a una parlamentaria argentina que alguna vez que le hicieron la pregunta escuché que decía, pero quiere decir entonces que todos los varones que han llegado a ocupar un puesto son los mejores que han podido haber. Entonces es un poco reflexionar. Y yo creo también que la política sí exige que tengamos a los mejores y a la gente más proba tomando decisiones, pero eso no puede ser solamente medida para mujeres, ¿verdad? Tendría que ser para hombres y mujeres, que todos debiéramos ser medidos con la misma vara, digamos, que a veces son las grandes diferencias. Una siguiente pregunta que nos ha llegado dice, imagino que el debate para la aprobación de la paridad no fue nada fácil. ¿Cuáles fueron los principales argumentos que usaron de gente que estaba en contra de la paridad? ¿Y cuáles son las principales respuestas que ustedes han podido dar a esos contraargumentos? Sobre el proceso político boliviano, es importante compartir también que cuando entramos a la discusión en la Asamblea Constituyente, junto con las mujeres que estaban ocupando el espacio de asambleístas en la Constitución, junto con las organizaciones y movimientos que participamos activamente en este proceso, planteamos una discusión que estaba sustentando esta propuesta política en 3 o 4 elementos y argumentos que son para nosotras un elemento que hizo que la propuesta de las mujeres sea una propuesta que se articule con otros actores y actoras. Entonces, no es una discusión propiamente sobre cuántas mujeres van a llegar, sino es una discusión también que la planteamos en ese momento de cómo superamos las diferentes formas de discriminación, cómo superamos la exclusión, la pobreza, la violencia. Estábamos mirando la sociedad en su conjunto y los efectos que esto generaba sobre las poblaciones de mujeres, que somos el 50%, pero también cruzando por esta noción de cómo opera estas relaciones de poder sobre las mujeres, en el caso de esta relación de hombres y mujeres, pero también con esto que hemos ido reivindicando y planteando las mujeres desde diferentes espacios, desde el propio feminismo, para decir cómo se produce esta interacción entre la reivindicación de las mujeres, la de clase o la de etnia. Y en el caso boliviano, Bolivia es un país con una representación, una participación propiamente de la población indígena que constituye la mayoría de la población. Entonces se genera una discusión sobre la base del modelo de Estado que queremos construir, del modelo de sociedad, y hablo de modelo como referente, ¿no? Como algo a alcanzar, y ahí generamos una discusión sobre la participación de las mujeres en diálogo y en discusión con estas otras formas de representación del poder y con estas otras formas de exclusión, subordinación que hace a la identidad de las mujeres en su pertenencia a cada uno de estos espacios, pero también nos planteamos una discusión sobre cuál era el rol del Estado sobre los derechos y el reconocimiento de los derechos y el ejercicio
de los derechos políticos. Y ahí logramos articulaciones, decíamos, con actores políticos, porque estábamos también demandando un Estado que sea garante de derechos. Entonces, esta discusión que a veces pasa a un plano de cuánto quieren las mujeres, por qué no lo conquistan por otras vías, estas denominadas meritocracia, yo creo que las mujeres tienen los méritos para llegar, creo que las mujeres vienen de trayectorias y liderazgos, muchas de ellas, en sus propias organizaciones, en sus propias comunidades. Entonces, sigue siendo un rasgo muy masculino, diríamos, de poner estas preguntas o a la hora de los debates encarar una propuesta como si las mujeres no estaríamos planteando propuestas transformadoras de sociedad, propuestas transformadoras de Estado. Entonces, estos elementos que cruzan a las identidades de las mujeres y otras poblaciones también tienen que ver con la interpelación a un Estado para que sea garante de derechos, pero también para que genere condiciones de igualdad para la población en su conjunto, donde las mujeres somos el 50%, que hasta ahora habría estado excluido y que habría estado también excluyendo a las poblaciones mayoritarias en nuestro país, indígenas, originarias, campesinas, que producen también en la propuesta, en la formulación del nuevo texto constitucional, una propuesta política amplia para el país. Adriana. Sí, gracias, Pilar. Sí, yo también les puedo compartir que aquí en México pues se dieron varios argumentos en contra de la paridad. Primero decían que no había mujeres, ¿no? Cuando en nuestro país desde hace más de 70 años somos más de la mitad de la población y creo que esa es una tendencia también a nivel mundial. Entonces, mujeres sabemos, ¿no? Luego decían que también las mujeres no quieren participar en política porque ellas, porque las mujeres necesitamos estar en nuestro espacio privado, que es el hogar, al cuidado de la familia. Entonces, eso también era un argumento. Luego, que las mujeres no sabemos hacer política. Bueno, pues es que si no nos dan la oportunidad de aprender y de hacer política, pues también, ¿cómo quieren que seamos unas expertas, no? Que las mujeres no estábamos preparadas para participar en la política. Y también la pregunta era, bueno, ¿y cómo? O sea, esto es totalmente inválido porque ya hemos dicho, no todos los hombres que hacen política son expertos y son los mejores para estar en esos cargos y tampoco son los más inteligentes ni los más eficaces. Luego también nos decían que la paridad entre los géneros para el registro de las candidaturas era una exageración, que eso, ¿cómo nos atrevíamos a exigirlo a las mujeres? Cuando realmente, pues si tomamos en cuenta el porcentaje de población, pues es evidente que nos toca o que nos corresponde la mitad de las candidaturas y también estamos impulsando llegar a la mitad de los cargos de elección popular. Luego también nos están diciendo que las mujeres ahora somos extremistas. Por ejemplo, como en el estado de Morelos, donde yo les decía que ya tenemos un 70% de mujeres en esa legislatura. Entonces, que era una exageración, que eso era antidemocrático. Cuando por siglos, aquí en México, tuvimos una representación mínima de las mujeres. Es más, fíjense, hasta hace 28 años, los hombres ocupaban más del 92% de los cargos en las cámaras de diputados y de senadores aquí en México. Y ahora se extrañan que las mujeres pueden ocupar el 70% de una legislatura, ¿no? Entonces, ahora sí les parece mal esa situación, cuando por años nunca dijeron absolutamente nada a los hombres. Y les puedo decir también que es una resistencia también de los hombres en todos los niveles a poder dar un avance más a las mujeres. Inclusive aquí en el INE, cuando aprobamos las acciones afirmativas, no fue por unanimidad de votos, sino fue también con una votación dividida con 4 compañeros hombres en contra, ¿no? De perfeccionar la paridad. Y también ahora, con esta cuestión de la mayor participación de las mujeres, se ha acrecentado el problema de la violencia política en contra de nosotros, y entonces los hombres dicen que es algo natural, que claro, que queremos participar, entonces que ahora que como que soportemos esa cuestión de la violencia, cuando sabemos que esto es totalmente injusto y ya es un problema que tenemos que erradicar. Entonces, siempre los argumentos son los mismos, pero aquí la
clave es que las mujeres sigamos adelante y nos apoyemos. Muchas gracias. Y ahora pensando en los sistemas electorales, que en realidad son muy complejos porque además tienen una serie de aristas, una serie de temas además que hay que ver, no solamente el cómo se componen las listas, sino otros juegos diversos partidarios, ¿no es cierto? Y una de las cosas que a veces quienes están trabajando, incluso quienes están pensando en que la paridad puede ser la mejor alternativa, uno de los temas que se empieza a poner sobre el tablero, en realidad la discusión es cómo se combinan o las elecciones internas o el funcionamiento partidario con la paridad. ¿Qué mecanismos se han utilizado como para respetar la democracia partidaria, la autonomía partidaria y promover la paridad? ¿Qué han hecho en sus países, tanto en México como en Bolivia? Primero hay que como reconocer que la paridad o la conquista de la paridad es un tema que tiene que ver con democratizar la democracia. Y cuando estamos planteando democratizar, por supuesto, los actores políticos básicamente están sustentados en los partidos, o en el caso boliviano, o otras organizaciones políticas habilitadas en el escenario del sistema político, como agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas que también están habilitados para participar en una contienda política. Entonces, le sigue a esto ver cuánto los partidos políticos, las organizaciones, están en el compromiso por democratizarse internamente. La democracia al interior de los partidos debería también ser reflejo de esta demanda ciudadana y de esta demanda de las mujeres por la paridad. Por un lado, la ley está obligando a los partidos, a las organizaciones políticas, a inscribir listas en todos los niveles de manera paritaria. Pero también se necesita transformar la cultura política en el sentido amplio, porque se requiere democratizar los partidos, se requiere democratizar el alcance de la paridad en todos los niveles del Estado. Bolivia, por ejemplo, tiene déficits muy grandes en términos del alcance de la representación paritaria en los niveles ejecutivos. Las mujeres alcaldesas o la conformación de gabinetes paritarios, y en el caso de los partidos, cuánto ellos internamente están generando condiciones de reconocimiento, de igualdad, de democracia, de ejercicio de derechos políticos, en el momento de conformar sus directivas, en el momento de generar estructuras y normas internas que estén reconociendo la igualdad. No es una concesión hacia las mujeres que empiecen a ser reconocidas como sujetas políticas. Es una reivindicación de derechos, pero sobre todo es una reivindicación de reconocer a mujeres y hombres en condición de igualdad. Y en este caso estamos hablando también de que se generen listas paritarias, pero también de que estas estructuras y estos mandos partidarios incluyan propuestas programáticas que transformen también en el escenario público o cuando llegan al ejercicio del poder lo que es el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero sobre todo transformaciones sociales para eliminar estas formas que mencionaba antes, cuando nuestras sociedades siguen expresando subordinación, discriminación, violencia. La violencia política se ha convertido en un elemento que está no solo obstaculizando el reconocimiento de la igualdad, está tendiendo a expulsar a las mujeres del espacio público. Estamos transitando en nuestras sociedades de lo que fue el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas para emitir el voto, ahora el derecho a ser elegidas, pero una vez que alcanzamos la paridad, en el caso boliviano, ahora estamos reivindicando también por esta resistencia machista lo que significa la permanencia de las mujeres en sus cargos. Hay mecanismos que están operando para que una vez alcanzada la paridad, esta pueda ser afectada o se pueda retroceder
cuando se obliga a las mujeres a través de mecanismos de violencia a retirarse de sus cargos, presentando renuncias bajo formas diferentes de acoso y violencia política. Este sistema, digamos, social que está además trasladando la violencia privada al ámbito de lo público porque se mantienen las relaciones de poder, debe llevar a preguntar a los partidos, pero al sistema político y a la democracia, cómo vamos a generar este reconocimiento de la representación paritaria, pero también de la transformación de relaciones de poder. Gracias. Te dejamos en el uso de la palabra, Adriana. Sí, gracias. Bueno, yo creo que también, como Katia, hay que democratizar la democracia y si realmente queremos tener una democracia que sea efectiva, hay que empezar desde los partidos políticos, ¿no? Porque ahí es donde debe de permear la democracia, desde la selección de las candidaturas, quiénes van a ser los dirigentes o las dirigentes de los partidos políticos, y eso va a permear, pues, en todo el país, en las demás instituciones. Pero lo cierto es que los partidos políticos son los que van afectando también la cuestión de la paridad y de la democracia también en México, porque tenemos problemas desde la selección de las candidaturas al interior de los partidos políticos. Hay denuncias, por ejemplo, de casos donde se lanza la convocatoria para las candidaturas y esas convocatorias son escondidas o no difundidas para que las mujeres interesadas no participen, y entonces cuando se enteran de la convocatoria resulta que ya pasó el tiempo para que ellas se inscribieran y pudieran participar y lograr una candidatura, por ejemplo. Entonces aquí en México nos queda claro que hay que cuidar la paridad desde la selección interna de las candidaturas en los partidos políticos, también cuando ya son registradas las mujeres como candidatas, porque entonces empiezan a sufrir violencia política en su contra, para obligarlas a renunciar o desistir de la candidatura, o por lo menos que no intenten ganar. Pero también hay que estar cuidando la paridad al asumir el cargo de elección popular, porque luego las hacen renunciar antes de que lo asuman, cuando ya lo ganaron. Y también, una vez que logramos que las mujeres lleguen a desempeñar el cargo de elección popular, hay que estar constantemente cuidando de que no las obliguen a renunciar, porque aquí en México, al igual que en Bolivia, el problema más grande es que las mujeres que ya llegan a esos cargos son obligadas por presiones a renunciar al mismo. Y hemos aquí tenido pues casos que son muy recientes. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, en septiembre de 2018 se obligó a renunciar a las mujeres que tenían la posibilidad de acceder a una diputación o a una regiduría por el sistema de listas de plurinominales, con el afán de que ya no se tuvieran mujeres en esos partidos políticos y entonces subiera un hombre a ocupar el cargo. Eso lo detuvimos desde el INE, haciendo una campaña muy importante en los medios de comunicación y tomando un acuerdo que decía que ningún cargo que corresponda a una mujer puede ser desempeñado por un hombre. Entonces, y que si el partido político ya no tiene mujeres que puedan desempeñar ese cargo, entonces pierde su cargo y el cargo se le da al partido que le sigue en votación. También tuvimos un caso en enero de 2019, donde a mujeres que ganaron las presidencias municipales también las obligaron a renunciar. Hicimos también un movimiento muy importante para que se les regresara su cargo y se logró de que las mujeres desempeñaran ese cargo de elección popular de presidencias municipales en Oaxaca. Y recientemente tuvimos en febrero un caso de 2 mujeres que estaban designadas como diputadas plurinominales. La propietaria renunció, luego asume el cargo la suplente, renuncia y entonces el cargo se le dan a la siguiente fórmula, que era de hombres, y esta circunstancia se impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una sala regional le regresó el cargo a las mujeres para que lo asumiera alguna mujer de la lista del partido correspondiente, que era el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, siempre estamos cuidando que no se vulneren los derechos de las mujeres de ocupar y desempeñar los cargos de elección popular. Muchas gracias a las dos, y nos queda claro que, claro, vamos avanzando, pero permanentemente hay que ir revisando la norma e ir siendo vigilantes para que esta realmente se cumpla y que finalmente
logre el objetivo, que es lograr tener sociedades más democráticas donde todas y todos estemos representados, ¿no es cierto? Les agradezco muchísimo, se nos ha pasado el tiempo corriendo, pero les voy a pedir que nos den unas palabras finales, 3 minutos de cierre para terminar esta sesión. Yo quisiera plantear 3 elementos rápidamente también por el tiempo. Además de democratizar los partidos, las organizaciones políticas, es importante que podamos democratizar la institucionalidad pública. No es una consecuencia directa que las mujeres puedan llegar a espacios públicos y que eso signifique que están ejerciendo poder o que eso signifique que están tomando decisiones. Yo soy muy optimista, creo que la paridad es un logro que debemos sostener, pero también tenemos que democratizar estas instituciones. Y quiere decir que los espacios a los que hemos llegado las mujeres no son espacios que han cambiado una práctica patriarcal, una práctica machista, y esto no es responsabilidad de las mujeres, porque se pregunta por qué ellas que están ahí no logran que esto pase. Esta es una responsabilidad de cuánto también las instituciones públicas se democratizan y cuánto generan condiciones para el reconocimiento de la voz de las mujeres, de la agenda de las mujeres, pero es responsabilidad también de los hombres que esto suceda. El otro elemento es la democratización de los sistemas políticos electorales en todo el ciclo propiamente de un proceso en el que las mujeres han sido nominadas como candidatas, en lo que hace a la campaña, en lo que hace a la asignación de recursos para el ejercicio de estos derechos. Y finalmente quiero decir que la democratización del espacio público, del espacio privado en relación a la participación o la inclusión de las mujeres en lo público, tiene también que ver con las condiciones en que las mujeres están accediendo. Y este horizonte de democracia nos está planteando un debate que ya la región ha asumido, que tiene que ver con la democracia paritaria y la igualdad sustantiva. Los avances que hemos dado son prioritarios, son imprescindibles del alcance de la representación democrática en el espacio político, pero también es necesario estos desafíos de democratización en todas las esferas de la democracia, en todas las esferas de la sociedad. Muchas gracias, Adriana. Sí, yo también ya para cerrar quisiera decir que efectivamente tenemos que seguir democratizando la democracia, las instituciones, a la propia sociedad. Tenemos la oportunidad histórica de que aquí, por ejemplo, en México, al tener una Cámara de Diputados y de Senadores casi paritaria, entonces se puedan lograr avances muy importantes para el beneficio de las mujeres y de las niñas mexicanas y de la sociedad en su conjunto, pero tenemos que trabajar de manera muy ardua. No es fácil estos avances, porque si bien hemos logrado una cuestión de un incremento muy importante en el número de mujeres en los cargos de decisión y en los cargos de elección popular, lo cierto es que las condiciones sociales no han cambiado, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí en México hay algunas iniciativas para cerrar estancias infantiles. Eso obviamente va a afectar mucho el desarrollo de las mujeres. Hay también algunas otras cuestiones de políticas públicas que cuando se toman o cuando se deciden, lo que no se piensa es que eso afecta mucho a las mujeres, ¿no? Entonces creo que podemos ir avanzando, pero tenemos que ir logrando también un cambio cultural. No solamente es un cambio en la cuestión política, ahí ya hemos logrado en México un avance muy importante. Ahora falta permear en las distintas áreas de la sociedad para poder tener este cambio e ir erradicando la cultura patriarcal, machista, e ir avanzando en una cultura que sea más incluyente, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos que fijar también nuestra mirada. Creo que también no hay que dar ningún paso atrás. Creo que si ya en México, como en Bolivia, ya se logró la paridad, tenemos que seguir manteniéndonos y lograr
que cada vez, obviamente, la participación de las mujeres pues sea más influyente, que tenga más incidencia en las cuestiones políticas y en el diseño de las políticas públicas. También creo que se tienen que involucrar todas las instituciones del Estado mexicano. Obviamente, desde el INE se apoya la participación de las mujeres, pero hemos logrado una inercia muy importante porque, por ejemplo, trabajamos en conjunto con INMujeres, con el Tribunal Electoral, con ONU Mujeres, con otras instituciones, inclusive a nivel internacional, para ir generando pues acciones que favorezcan a las mujeres. Creo que también, por ejemplo, en México algo que ha funcionado es contar con un observatorio de participación política de las mujeres, donde estamos mostrando constantemente los datos que van, que implican el avance, pero también los problemas que enfrentan las mujeres. Y también es algo muy importante crear redes de apoyo para las mujeres. Nosotros hemos también demostrado aquí en México que sí son importantes los avances legales, obviamente, pero también hay que hacer acciones concretas que resulten eficaces, y para eso las redes de mujeres son muy importantes, y también ir visibilizando los problemas en los medios de comunicación para generar una presión social para que ciertas circunstancias se vayan frenando. Porque si no hacemos esto de manera conjunta, la cuestión jurídica, la cuestión de los medios de comunicación, las redes sociales, realmente no se logran los avances, porque entonces se quedan los asuntos de manera aislada, sin darles difusión, y parece que todo está bien, pero realmente siguen habiendo problemas. Pero creo que no debemos de perder el ánimo, y creo que México y Bolivia son un claro ejemplo de que sí se puede lograr la paridad, pero hay que seguir trabajando, porque no solamente hay que lograr cuestiones cuantitativas, hay que buscar también cuestiones cualitativas y lograr sociedades donde las mujeres y las niñas podamos participar sin miedo y sin violencia. Ese sería mi mensaje. Gracias. Muchas gracias a las dos. Y efectivamente nos queda claro que los avances que han tenido en México y en Bolivia son fundamentales. Ha sido muy importante el marco normativo, los resultados que han tenido, pero como vemos en ambos casos tenemos que seguir avanzando hacia una paridad sustantiva, ¿no es cierto? A cambios culturales que van más allá de procesos electorales solamente, cambios en las diferentes instituciones, porque es la apuesta a tener una democracia más inclusiva y más incluyente. Y además, como decía Katia antes, no es una tarea solo de algunas mujeres, es tarea de todos construir unas sociedades más justas, más equitativas y más democráticas. Les agradecemos muchísimo su tiempo, sus importantísimos aportes, y vamos a continuar difundiendo en la web de Atenea la información y toda la webinar que hemos tenido hoy día. Entonces los invitamos, tanto ustedes como la gente que nos ha seguido, sigan los resultados de Atenea, que les decía es una herramienta que promueve la paridad en Latinoamérica, y pueden ver todos los resultados, los avances e información muy interesante en la web, que es www.ateneaesparidad.com. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Adiós.